En primer lugar, pues eso, quiero sumarme a mis compañeros, ¿no? En agradecer a la Red de Centros de Referencia Nacional, a la Comunidad de Madrid y a la Fundación de la Energía y bueno, a todos los que habéis hecho posible organizar este evento, ¿no? Esta invitación para poder hablar hoy sobre bueno, distintas soluciones en sistemas de ventilación. Y bueno, vamos a intentar ajustarnos un poco a los tiempos y que se haga lo más agradable posible para todos, ¿no? Entonces, bueno, he querido pasar un poco por encima todos los temas de los que se puede hablar ¿no? a nivel de ventilación, porque la verdad es que se puede hablar mucho y durante mucho tiempo y en media hora pues hay que comprimir un poco la información. Entonces, bueno, sí que me he querido centrar mucho en por qué se debe ventilar, ¿no? Cuáles son las necesidades que nos llevan a ventilar y cuáles son las soluciones, digamos, que a día de hoy se están implementando en el mercado y hablar un poquito de, bueno, a nivel ya de opinión profesional y personal, cómo creemos que es la mejor forma de atacar las instalaciones de ventilación y hacia donde creemos que realmente va a tender, ¿no? el mercado, ¿no? de cara a futuro. Entonces, bueno, en primer lugar, pues el que haya asistido a alguna formación, alguna charla sobre ventilación, se suelen lanzar muchos datos, ¿no? al aire sobre eh, cuáles son las implicaciones, ¿no? de una mala ventilación, de una mala calidad de aire interior dentro de las estancias. Pero bueno, en primer lugar me gustaría definir pues, qué es la ventilación, ¿no? Y al final hablamos de esa renovación, ¿no? del aire dentro de las estancias, dentro de los locales, para asegurar pues, que esas condiciones, ¿no? del aire, luego hablaremos un poquito sobre qué es la calidad del aire interior, lo que entendemos como calidad del aire interior, pues que sean las adecuadas para las personas. Pero antes de entrar así un poquito más en profundidad, me gustaría que hicierais un poquito un viaje conmigo, porque a nivel de ventilación yo creo que todavía falta mucha educación, ¿no? Nos cuesta entender realmente las necesidades o lo que es el aire interior, ¿no? Escuchaba hace poco en una charla sobre ventilación de que si tuviésemos que beber un vaso de agua sucia, que a simple vista se ve, pues no nos ocurriría, ¿no? No se nos ocurriría. Pero en cambio, pasamos mucho tiempo dentro de estancias cerradas. Eh, Se estima que, bueno, según distintas fuentes, que entre un 80 y un 90% del tiempo de nuestras vidas la pasamos dentro de locales cerrados y realmente lo que respiramos, que son entre 12.000, 15.000 litros de aire al día, si está contaminado no lo vemos, ¿no? El aire es incoloro y por tanto todos esos agentes que pueden estar presentes en el aire, pues no somos conscientes, ¿no? de ellos a simple vista. Entonces, por eso decía, vamos a hacer un poco ese ejercicio de pensar un poco en el pasado. Yo vengo de una región de España, ¿no? Una zona de cuenca minera, donde, bueno, igual a gente de otras regiones, por ejemplo aquí en Madrid, os puede sonar extraño, pero hasta hace no tanto, no era nada raro que en una instalación doméstica se utilizara para calefactar la vivienda una cocina de carbón, una por cada vivienda, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Realmente el confort térmico que existía o la concepción de confort térmico que existía entonces no era la que teníamos hoy día, ¿no? Entonces, ha habido una evolución a nivel de sociedad, a nivel de las personas sobre cómo tienen que ser las instalaciones de climatización o de calefacción, para ser más exactos, y nuestros estándares se han vuelto mucho más altos. Hoy día, por supuesto, eso sería completamente impensable y como comentaba ya antes Alberto, pues hay un montón de tecnologías que nos permiten atacar, digamos, el problema de la climatización y del confort térmico dentro de nuestras viviendas o dentro de nuestros edificios, pero a nivel de ventilación creo que todavía hay mucho que ver, ¿no? Y, por ejemplo, en ese caso, ¿no? del que hablaba, de esa cocina de carbón, el confort térmico pues podía haber sido más o menos regular, pero ese elemento, ese quemador, ¿no? de carbón, al final estaba emitiendo humos, estaba emitiendo materia particulada que acababa en las estancias y por tanto acababa en el aire y acababa siendo respirado por todos nosotros, ¿no? Y ahora eso como que suena muy lejano, pero cuando hablamos incluso en una caldera de gas atmosférica, puede que parte de los gases, si no hay una muy buena
evacuación de gases puede acabar en las estancias y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Pero ahí estamos hablando de elementos generadores, porque yo creo que es muy visible en el caso de las combustiones, pero la realidad es que simplemente por la actividad humana dentro de los locales pues se generan humedades, ¿no? Simplemente los seres humanos emitimos vapor de agua, pero también cuando cocinamos se pueden generar humos, repito, se emite materia particulada, en el ambiente puede haber ácaros, puede haber polen o ya muy recientemente, aunque es una problemática que se ha ido viendo en los últimos años, pues en distintas zonas de España, bueno, por supuesto es a nivel mundial, ¿no? Pero se ha hecho un análisis más en profundidad hoy en día y, por ejemplo, lo que es la problemática de lo que es el radón, ¿vale? En zonas especialmente las más graníticas hay mucho radón que acaba presente dentro de nuestras estancias y se estima que es la segunda causa de cáncer de pulmón, ¿no? Después de lo que sería el tabaco. Entonces, realmente está presente un montón de agentes perjudiciales en el aire que no vemos, que digamos que se podrían considerar atacantes silenciosos, ¿no? De los que deberíamos deshacernos y que es una problemática que debemos atacar todos desde, yo creo que desde el sector, ya sea desde los instaladores, los fabricantes, los ingenieros, los arquitectos, para crear esa concienciación de que realmente si queremos crear espacios con un buen índice de salubridad, donde podamos vivir de forma confortable, pues una buena calidad de aire interior es completamente necesaria y por ello hay que ventilar. Pero no sin menos también, hablábamos antes en la charla sobre aislamiento, sobre una de las consecuencias de hoy día en rehabilitación, es que se están cambiando las envolventes térmicas de los edificios y realmente están apareciendo problemas de humedades y esas humedades al final no solo también pueden causar daño a las personas a nivel de, pues se puede presentar a nivel de asma, de alergias, pero sino que también pueden formarse mohos o favorecer el crecimiento de colonias bacterianas o dañar simplemente la estructura del edificio, ¿no? Que veíamos en algunas imágenes cómo pueden dañar las estructuras de los edificios. Entonces, ventilar o asegurar una buena calidad del aire interior no solo viene de cara al confort de las personas o que tengamos un buen índice de salubridad, sino que también para proteger nuestros edificios, ¿no? Pues bueno, simplemente una perspectiva de lo que entiendo yo, bueno, porque no existe una definición realmente muy clara sobre a qué llamamos calidad del aire interior, pero me gustaría reflejar que, bueno, ya si hablamos de distintos estándares, como hablamos a continuación, pues se pueden referir pues igual a ciertas em, concentraciones, ¿no? de los distintos gases o agentes perjudiciales que pueda haber en ese aire, pero en general podemos hablar de que una buena calidad de aire interior implica que no existan concentraciones altas de esos agentes perjudiciales que pueden dañar a nuestra salud, ¿vale? Que nos permita eliminar o deshacernos de esa humedad o esos olores que pueden reducir el confort de los ocupantes y que además pueden dañar incluso la propia estructura, como decíamos antes. Y ya otro aspecto que ya estaría más ligado no solo al mundo de la ventilación, sino que también entraría en la parte de climatización, una buena calidad de aire interior yo también entiendo que es asegurar pues esa parte de confort térmico, ¿no? o confort de humedad y que nos llevaría pues eso, a un control adecuado de tanto la temperatura como la humedad dentro de la estancia, ¿no? Pero bueno, pasando una pincelada un poco por encima sobre normativa, porque no era la finalidad un poco de esta charla, sino ver las necesidades de por qué necesitamos ventilar y cuáles son un poco las soluciones que tenemos a nivel de ventilación hoy día. Pues bueno, existen distintos estándares a nivel internacional
A veces son simplemente pues, criterios de diseño, como pueden ser los estándares tipo Passive House, que ahora están muy de moda. Pero en España la calidad de interior o la ventilación está regulada, por un lado, por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, ¿vale? El RITE, que se circunscribiría a lo que es el ámbito terciario, y por otra parte al Código Técnico de la Edificación, ¿vale? En su sección HS3, para la calidad del aire dentro de las viviendas, ¿no? Y bueno, esta gráfica que os incluyo aquí a mí me pareció bastante interesante de ver cómo a lo largo de los años sí que ha existido una, digamos, concienciación de que era necesario ventilar los espacios y, bueno, distintas normas en distintos momentos, pues han visto una evolución de lo que se considera que debería ser el caudal de ventilación por habitante o por ocupante dentro de las estancias, ¿no? Y bueno, para que os hagáis una idea, pues el RITE en España, que es una transposición de una norma europea en este sentido, para un espacio de oficina, ¿no? Un espacio normal, con calidad de aire normal, pues indica que serían necesarios unos 12,5 litros por segundo y persona, ¿vale? Simplemente como por tener una idea en la cabeza, ¿vale? Entonces, el código técnico pues, nos marca distintas exigencias, ¿vale? Ya más o menos hemos hablado de las necesidades, de por qué necesitamos ventilar para poder mantener una buena calidad de aire interior, pero eso luego la normativa o el gobierno, vaya, nos lo indica a través de exigencias, cuáles son los estándares mínimos que deberíamos cumplir, por lo menos para asegurar que tanto en nuestros lugares de trabajo como en este caso en nuevas residencias, en obra nueva, podamos asegurar que haya una buena calidad de aire interior, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, el Código Técnico de la Edificación pues habla sobre que no se deberían superar un cierto valor, digamos, estacional, ¿no? de concentración de CO2, ¿vale? Hay diversos estudios que relacionan la actividad humana con las emisiones de CO2 dentro del ambiente y con la calidad del aire interior, ¿no? Entonces se ha utilizado siempre como un buen indicador para, para determinar que hay una buena calidad de aire interior, simplemente la concentración de CO2. También indica, por ejemplo, que aunque se esté hablando de condiciones de ventilación cuando hay ocupación, cuando hay gente dentro de las estancias, también se debe asegurar unos caudales mínimos o una cantidad mínima de aire de ventilación para evitar, como veíamos antes, que pueda haber formación de olores, de humedades que pudiesen causar deterioro, ¿no? de las instalaciones, deterioro de las viviendas. Al final, como veíamos también al principio de la mañana en las charlas sobre aislamiento y sobre climatización, pues vemos que cada vez la normativa, en este caso el código técnico, ha ido hacia exigencias mayores a nivel de aislamiento y de estanqueidad de nuestras viviendas, de nuestros edificios, y por tanto, para poder asegurar esa buena calidad de aire interior en todas las condiciones, pues se deben asegurar esos caudales tanto mínimos en caso de desocupación como, digamos, máximos o caudales nominales, ¿no? Adecuados para que no se disparen los niveles de CO2 y, por tanto, que haya una buena calidad dentro del aire interior. Y bueno, repito que tampoco voy a entrar en mucho detalle. Hacia la normativa se ha hablado mucho en multitud de cursos y charlas sobre lo que implica a nivel de efectos de ventilación el Código Técnico de la Edificación, pero bueno, que si tenéis alguna consulta, que siempre podéis acudir a nosotros los profesionales. Entonces, a nivel de soluciones de ventilación, digamos que hay muchas maneras, ¿no? de abordar el problema de la ventilación. Y en una primera instancia podríamos diferenciar entre ventilación natural, híbrida y mecánica. La ventilación natural sería simplemente sin ningún tipo de elemento de tiro forzado, sin ningún tipo de ventilador, simplemente, aunque lo veremos un poco más en detalle a continuación, pues por el paso de aire, ¿no? A través de las ventanas, podría ser ventilación natural. La ventilación mecánica sería el caso contrario, ¿no? Cuando utilizamos algún tipo de ventilador para forzar un flujo de aire y por tanto, asegurar ese caudal de ventilación. Y un punto de vista intermedio sería el concepto de ventilación híbrida,
que sería aprovechar la ventilación natural cuando exista, cuando las condiciones climatológicas lo permitan, pero en caso contrario, en caso de que, de que las condiciones climatológicas no lo permitan, pues utilizar tiro forzado, ¿no? Utilizar algún tipo de ventilación mecánica para asegurar ese correcto caudal de ventilación y esos caudales mínimos, ¿no? Que nunca se pierdan y que por tanto podamos mantener esa buena calidad de aire interior. Por otro lado, podríamos hablar de sistemas individuales o colectivos. Con individuales pues nos referiríamos a nivel familiar, ¿no? A nivel de una vivienda, mientras que colectivos pues podríamos referirnos a un bloque de viviendas. Y dentro de los individuales incluso podríamos hacer dos distinciones entre sistemas centralizados y descentralizados, no confundiendo centralizado con el colectivo. Con centralizado nos referimos que habrá una unidad de ventilación que nos ayudará a ventilar toda la vivienda, y descentralizados pues será que en distintas estancias o distintos locales dentro de la vivienda pues habrá unidades independientes, ¿vale? Por otro lado, ya dentro de las técnicas de ventilación, hablando siempre de tiro forzado, ¿no? Utilizando elementos mecánicos para asegurar ese caudal de aire, pues tenemos dos tecnologías, ¿no? Por un lado tendríamos el concepto de simple flujo, que es cuando solo tenemos, digamos, un ventilador que puede ser de impulsión o de extracción, ¿vale? Y por el otro lado sería doble flujo, que en algunos casos también lo llaman sistemas balanceados, donde vamos a tener por un lado una corriente de impulsión hacia la vivienda y por otro otra corriente de extracción hacia fuera de la vivienda, ¿vale? Pero bueno, simplemente por que quede claro, para que no haya ninguna duda, por si a alguien le quedase, la ventilación natural pues es la que tradicionalmente hemos visto en nuestras viviendas, y consistiría básicamente pues, poder abrir las ventanas, dejar que fluyese el aire, o en algunos casos pues, que existiera algún tipo de de ventilación en zonas húmedas que permitiese por tiro natural que saliese ese aire viciado, ese aire húmedo de las zonas húmedas de nuestras viviendas. Son sistemas cuyo coste de explotación es nulo, lógicamente, pues no tiene ningún tipo de elemento forzado, pero que no tiene tampoco ningún tipo de control y que por tanto no nos puede asegurar las condiciones de calidad de aire interior. Depende de cada vivienda, pues puede haber zonas donde tienes dos ventanas en fachadas opuestas, que haya una buena corriente de aire que sí que te permita hacer una cierta ventilación dentro de la estancia, pero puede haber momentos donde las diferencias de temperatura entre interior y exterior no son lo suficientemente grandes, o que no haya viento, o distintas condiciones que no favorezcan esa ventilación, esa corriente de aire. Y aunque la hubiese, tampoco puedes asegurar unos caudales mínimos. Por tanto, el concepto, digamos, tradicional, ¿no? De ese momento del invierno en el que llega el mediodía y bueno, voy a abrir la ventana 15 minutos para ventilar, pues la realidad es que probablemente no estés haciendo nada, no estés ventilando de ninguna forma, porque no puedes asegurar realmente que haya habido un flujo de aire, no has conseguido una buena renovación de aire de dentro de la vivienda, y por tanto no puedes asegurar la calidad del interior. Y sin contar con las posibles, digamos, problemas de disconfort acústico que te puede originar del hecho de tener las ventanas abiertas. Si tienes una casa en el campo, puede no ser un inconveniente, pero en las grandes ciudades, donde están la mayor parte de nuestras residencias, pues ruidos de la calle o de los vecinos pueden entrar a través de las ventanas, y por tanto pues tampoco es una buena solución a nivel de confort acústico. Pero bueno, ya hace tiempo que el código técnico no permite este tipo de soluciones, pero sí que es cierto que lleva a la reflexión de que en aquellas viviendas, en aquellas residencias donde se estén acometiendo todo ese proceso, ¿no?, de rehabilitación del que hablaban antes mis compañeros, que se está mejorando la envolvente, que se están mejorando los sistemas de generación de energía, si no acometemos o damos algún tipo de servicio de ventilación, pues probablemente nos encontramos con problemas de calidad de aire interior dentro de las viviendas, con consiguientes problemas para la salud
y para el propio edificio, ¿no? Como ya hemos comentado. Por otro lado, aunque no son exactamente lo mismo, los he englobado en el mismo epígrafe porque conceptualmente son muy similares. Tendríamos, por un lado, la ventilación híbrida y la mecánica de simple flujo. ¿Por qué los he puesto en el mismo epígrafe? Como comentaba antes, la ventilación híbrida consistiría, ¿no?, en aprovechar esos momentos en los que sí que puede haber ventilación natural para no utilizar un medio mecánico, un ventilador mecánico que consume energía, que consume electricidad, pero sí que en determinados momentos pues vas a necesitar utilizarlo, ¿no?, cuando las condiciones climatológicas no lo permitan. Y al final lo que se acaba haciendo, o sea, esto estamos hablando de casos reales, es que tú vas a tener un extractor en una línea de extracción de zonas húmedas, ¿vale?, los baños, las cocinas, y un aporte de aire dentro de las viviendas a través de aireadores o algún tipo de aperturas en las carpinterías, en las ventanas, que permitan la entrada de aire a través de las zonas secas, ¿no?, a través de los dormitorios, de los salones. De esta forma, si está bien dimensionada la instalación, pues tendrás pasos de aire, ¿no?, por las puertas, ya sea a través de rejillas o por sistemas de microventilación, de nuevo en las carpinterías de las puertas o en las partes inferiores de estas, que van a permitir que haya flujo de aire desde esas aberturas que dan a la calle, ¿vale?, desde esas entradas de aire por zonas secas, hacia las zonas húmedas donde el extractor, donde el ventilador o digamos, esa columna de ventilación, que en algunos momentos puede funcionar por tiro natural, en el caso de la ventilación híbrida, va a permitir la extracción de aire, ¿vale? Y aquí ya podemos diferenciar también en función del tipo de rejillas, ¿no?, o del tipo de sistemas de aireadores que permiten el aporte de aire, ya sea dentro de la vivienda o en las zonas húmedas como extracción. Y tradicionalmente se han utilizado sistemas muy sencillos, ya sea simplemente rejillas fijas que no permitían ningún tipo de regulación, rejillas o bueno, tomas de extracción que sí que eran regulables, que permitían regular el paso de caudal, ¿no?, la pérdida de carga en ese elemento, pero este tipo de sistemas en bloques de edificios hacían muy complicada la regulación, el usuario, bueno, en el caso de las rejillas fijas, por supuesto, ningún tipo de regulación, unos pisos o en unas zonas los caudales serían unos, en otros serían otros y no podías asegurar ni mucho menos una correcta ventilación de las estancias, y en el caso de utilizar rejillas regulables, nadie te quita que en un determinado momento un usuario no llegue y cierre una rejilla o lo abra más o que se te descompense en la instalación. La verdad es que no era soluciones muy atractivas, ¿no? Entonces aparecen, digamos, las soluciones que hoy día sí que se ven habitualmente en el mercado, en los proyectos, que serían los sistemas autorregulables, ¿vale?, donde tendríamos un tipo de rejillas o un tipo de tomas de extracción o de aportación dentro de las zonas secas que tienen algún tipo de elemento mecánico que permite que el caudal o la curva de paso de aire sea prácticamente constante, ¿no?, a distintas diferencias de precisión entre entrada y salida, ¿vale? Esto nos va a asegurar, por lo menos, frente a los sistemas convencionales, que vamos a poder dar ese caudal necesario que la normativa nos ha exigido, ¿no?, que esos caudales mínimos de ventilación para poder asegurar una buena calidad de aire interior. Y el siguiente nivel serían sistemas modulados, ¿no?, donde destaca, o el más conocido o el más utilizado, serían los sistemas hidrorregulables, ¿vale? En este sentido, lo que se hace es un control por humedad, no porque se mida con un sensor de humedad habitualmente, sino lo que tienen internamente son unos filamentos de nylon que en función de la humedad que se encuentra, digamos, ese dispositivo, pues también permite mayor apertura o cierre de la rejilla y por tanto regular el caudal. La ventaja del sistema modulado frente a un autorregulable es que vamos a poder adaptarnos a la ocupación de la vivienda, ¿no? Al final también hay una correlación entre la humedad dentro de la estancia con el uso, digamos, o con la actividad humana, y por tanto, en casos en los que no haya actividad humana, pues las humedades serán más bajas y por tanto se podrán reducir los caudales de paso de
de aire en el sistema con el consiguiente ahorro energético, ¿vale? Ahora llegamos a una parte muy importante que era un problema en la ventilación natural, pero que en el simple flujo, los sistemas de simple flujo, seguimos encontrándonos, ¿no? Que es que cuando tenemos una extracción, ¿vale? De aire, ya sea por tiro natural o forzado, ese aire se está renovando con aire de la calle. Cuando estamos en invierno, estamos metiendo aire frío dentro de nuestro local, dentro de nuestra vivienda. Cuando estamos en verano, estamos metiendo aire cálido, ¿no? Entonces, si tenemos que volver a aclimatar, a recuperar las condiciones de temperatura y o humedad del aire interior, habiendo metido aire exterior, eso va a implicar un coste a nivel energético en los sistemas activos, ¿no? de producción de energía, de calefacción o de climatización. Por tanto, es un sistema en ese sentido poco eficiente porque aunque nos permite asegurar una buena calidad de aire interior, porque me va a permitir hacer un buen barrido de contaminantes dentro de la estancia, aportar aire exterior, sí que me está metiendo aire sin tratar, ¿vale? Y además es una problemática cada vez mayor en las grandes ciudades, que es que las condiciones del aire exterior tampoco son las mejores, ¿vale? Hay zonas en el campo donde puede haber unas condiciones de aire mejores y hay zonas cerca de industria, en ciudades, por la contaminación de los vehículos, por diversos motivos, donde el aire exterior realmente no es el mejor que querríamos. Es mejor siempre que el aire interior, ¿vale? Eso quiero matizarlo, eso es importante. O sea, simplemente por el hecho de la actividad humana, la formación de humedades, de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, de los productos de limpieza, del radón, el aire interior siempre con la actividad humana va a ser peor que el aire exterior y por tanto renovarlo con aire exterior va a ser ventajoso, pero el aire exterior no tiene por qué ser el mejor. Por tanto, vamos a mejorar la calidad del aire interior, pero no nos está impidiendo la entrada de agentes externos, ¿no? del aire exterior y en función de las condiciones del lugar, pues puede ser mejor o peor. Y sobre todo vamos a tener pérdidas de energía, ¿vale? Entonces, ahí es donde quería ir con los sistemas modulados. Como vamos a poder variar el caudal de aportación dentro de nuestro local, dentro de nuestra residencia, pues por lo menos vamos a poder reducir el consumo energético derivado de estar metiendo aire frío o caliente en función de la climatización, ¿no? Perdón, de la climatología. Por tanto, llegamos al que, a mi entender, realmente es a donde tenemos que movernos si realmente queremos ir a sistemas eficientes por un lado y por otro que nos aseguren una buena calidad del aire interior, que serían los sistemas a doble flujo. Y dentro de los sistemas a doble flujo, lo habitual es que se promuevan sistemas con recuperación de calor, ¿vale? Un sistema a doble flujo, repetimos, sería que estamos impulsando aire exterior dentro de la vivienda y por otro lado estamos extrayendo por zonas húmedas, ¿vale? Entonces tenemos una ventilación hacia adentro y otra de extracción hacia afuera. Si interconectamos esas dos corrientes con un intercambiador de calor, podemos conseguir que cuando estemos metiendo aire dentro esté ya pretratado, esté precalentado en invierno, preenfriado en verano e incluso si el recuperador es entálpico, que aunque la palabra suene extraña, quiere decir que además de transferencia de calor, también hay transferencia de humedad, ¿vale? Dentro de las corrientes de aire, pues en climas muy húmedos o climas muy secos, también vamos a asegurar que las condiciones de humedad que metemos dentro de nuestra vivienda pues sean mejores, ¿no? Y en este caso, pues no tener que recurrir a sistemas de deshumectación, como puede pasar con las máquinas de aire acondicionado en el Levante o en la costa, y en caso de climas muy secos, pues no tener que recurrir también a lo contrario, a sistemas de humectación para asegurar que la humedad dentro del ambiente sea lo mejor posible. Pero es que además nos da una segunda posibilidad. Con sistemas de doble flujo tenemos la posibilidad de utilizar lo que llamamos el free cooling. ¿Qué es el free cooling? Estamos hablando de que en verano se dan condiciones, sobre todo a primera hora de la mañana, donde puede que el aire exterior en la calle esté más frío que el aire dentro de nuestra vivienda.
Entonces yo digo, vale, en esas condiciones, no me pases el aire que estoy metiendo dentro de la vivienda, no me lo pases por el intercambiador, mételo directamente, pero y aumenta el caudal de ventilación al máximo, ¿no? De esta forma vamos a poder enfriar de forma gratuita, que es entre comillas, porque al final siempre hay un consumo de ventilación, para meterlo dentro de la vivienda y reducir la demanda de refrigeración, no tener que utilizar algún sistema de aporte activo como puede ser una bomba de calor, ¿vale? Para refrigerar la estancia. De esta forma, solo por un lado, porque estamos pretratando el aire al meterlo habitualmente con rendimientos estacionales de que podemos ser entre un 80 y un 90%. En momentos puntuales, algunos fabricantes pueden llegar a rendimientos de un 98, un 99%, ¿vale? De rendimiento de recuperación. Y la posibilidad de hacer free cooling pues nos permite reducir muchísimo la demanda de ventilación. Es decir, por un lado, ya hemos visto que para mantener una buena calidad de aire interior, además la normativa nos exige ventilar. Por tanto, esa carga de ventilación o esa demanda energética debida a la ventilación, si la podemos reducir a través de sistemas de recuperación de calor o de free cooling, vamos a poder ser mucho más eficientes. Hay un dato que me parece muy interesante de la charla de Alberto, donde mostraban aquella simulación, ¿no?, para una vivienda en Madrid y comentaban que en función de si era una vivienda con el aislamiento mínimo o el máximo, el consumo energético de la vivienda podía estar entre los 70 y los 80 kilovatios hora por metro cuadrado de año y utilizando sistemas de recuperación de calor pasaba a ser de entre 40 y 50 kilovatios hora metro cuadrado de año. Estamos hablando de una reducción de entre un 30 y un 40% de la demanda energética del edificio por haber utilizado un sistema de recuperación de calor. ¿Y a qué se debe esto? Por también lo que comentamos al principio de la mañana en la charla de Jaime, al atacar las envolventes de los edificios y aumentar el aislamiento y mejorando y por tanto reduciendo, mejor dicho, la carga térmica de transmisión del edificio, cada vez la carga de ventilación pasa a tener un papel más importante. Aunque llevásemos toda la vida ventilando exactamente igual, si ahora estamos reduciendo la demanda de energía del edificio que se va directamente por los muros o por las cubiertas, frente a la ventilación, pues ahora el peso de la ventilación es mucho mayor. Entonces, si queremos ir hacia sistemas o hacia edificios con un consumo casi nulo, entendemos que la recuperación de calor es muy importante para poder reducir de forma perceptible esa demanda de energía, ¿no? Y además, como hemos visto, para poder asegurar que la calidad del aire que estamos metiendo desde el exterior no sea mala, no tenga algún tipo de contaminante externo que pueda ser perjudicial, además nos va a permitir filtrar, ¿vale?, ese aire exterior. Y en ese sentido, pues los sistemas con recuperación de calor pues cuentan siempre con filtros que pueden ser de distintas clases y que por tanto van a permitir distintos niveles de filtrado para asegurar que dentro de la estancia sí que tengamos una buena calidad de interior. Por tanto, hago ese apunte al final que un sistema con doble flujo, con regulación de calor, correctamente dimensionado, porque si no dimensionábamos bien las cosas, al final no hemos hecho nada, sí que pueden asegurar una buena calidad de aire interior, ¿vale? Y simplemente, bueno, hablando de ventilación a doble flujo, existen, digamos, dos soluciones principales, que serían lo que llamamos la solución en espina o trunk and branch, que hablan los ingleses, la solución en estrella o en pulpo o home run, que se refiere a, ¿no?, que es un tubo corrido, ¿no?, desde el recuperador hacia cada estancia, pero que la solución es la misma, ¿no?, en el sentido de que estamos aspirando de la calle, estamos extrayendo hacia la calle, pasando esas corrientes por un recuperador de calor y simplemente es cómo hacemos la distribución luego dentro de la vivienda, ¿vale? Y bueno, yo os he dejado aquí un resumen que podéis ver en más detalle si volvéis a la presentación más adelante de las distintas ventajas de un sistema u otro, pero principalmente podríamos hablar de que en sistemas en espina lo que es el coste de instalación pues va a ser menor, ¿vale? Porque vamos a tener menores tiradas de conductos, ¿vale?, menor longitud de conducto, pero a nivel de coste operario instalador será mayor porque las conexiones son mayores las conexiones, requieren más tiempo de conexionado, requieren a nivel de puesta en marcha
requiere un equilibrado un poquito mejor y además luego de cara a la eficiencia del sistema, pues más conexiones implican mayores pérdidas a través de esas conexiones y por tanto que el sistema pueda ser menos eficiente. Y ya simplemente a nivel de ruido, que un sistema en estrella nos va a permitir que no haya transferencias de ruido entre estancias, porque no hay digamos, una conexión física, ¿no? entre las distintas estancias por la que se pueda propagar el ruido si no se ha tenido en cuenta el uso de amortiguadores acústicos. Y bueno, simplemente para que tengáis una imagen de distintos tipos de recuperadores que podéis encontrar en el mercado, pero básicamente hablamos de centrales de ventilación que pueden ser de pie o de pared, sistemas de ventilación que son de techo, que son los más habituales, sobre todo en vivienda en altura, y luego, si os acordáis, os hablaba antes de los sistemas descentralizados dentro de las viviendas, que sería un tipo de recuperador como el que tenéis a la derecha, ¿vale? Internamente ahí lo que vas a tener doble paso de aire hacia afuera y hacia adentro, pero es solo para una estancia, ¿vale? No es a nivel centralizado para toda la vivienda. Esto, bueno, podría ser un esquema de cómo puede ser la ventilación dentro de una vivienda. Así que, bueno, simplemente como para recapitular, ¿no? Como resumen. Para poder asegurar una buena calidad de aire interior, pues debemos asegurar unos buenos caudales de aire. La normativa, la verdad es que nos lleva por el buen camino. Pero hay estándares como puede ser el Passive House, que muchas veces pues, quiere ser un poco más ambiciosos y para asegurar unas buenas condiciones pues, implican que los caudales sean mayores. Es importante que se haga un buen barrido de aire. Si yo pongo una toma de impulsión cerca de una toma de extracción, al final vas a conseguir un bypass, que se vaya a mover el aire simplemente en ese recinto y que todo el resto de la estancia no esté entrando aire. O si, por ejemplo, tienes la entrada a través de una ventana en un sistema de simple flujo y esa ventana está muy cerca de la toma de extracción del baño, te va a pasar lo mismo, ¿no? Vas a tener un bypass ahí, el aire que estás metiendo de la calle lo estás sacando directamente, por tanto no tienes barrido de aire y por tanto no estás asegurando una buena calidad de aire interior. El uso, que aquí podríamos enganchar, ¿no? Con la presentación de control de sistemas inteligentes, como veíamos antes, si podemos valernos de sensores de humedad o de CO2, que realmente es la mejor arma, ¿no? para asegurar una buena calidad de aire interior y por tanto poder regular los caudales de trabajo de nuestro extractor o de nuestro recuperador en función de esos parámetros, pues aseguraremos ser más eficientes y mejorar la calidad de aire interior con el mínimo consumo de energía. Intentar, como ya hemos hablado, utilizar sistemas con recuperación de calor y free cooling para asegurar una reducción de la demanda energética de nuestra vivienda y, por tanto, tener cuidado finalmente con la ubicación de nuestros equipos, porque al final las unidades de ventilación son elementos ruidosos y en ese sentido, pues cuando hablamos de sistemas individuales que van a estar dentro de nuestra vivienda, tenemos que tener cuidado a su instalación para evitar que puedan producir ruidos molestos. Cuando hablamos de sistemas centralizados, pues esa emisión de ruido nos la llevamos fuera, pero seguimos teniendo que tener cuidado con todo lo que es el dimensionamiento de las redes de conductos para que no exista problemas de ruido en ellas. Y simplemente para terminar, los fabricantes de sistemas de ventilación utilizan software, programas de cálculo que ayudan mucho al dimensionado de este tipo de instalación y por tanto yo siempre os animo a que recurráis a ellos, ¿vale? Para poder ayudaros, ya no solo por buenas prácticas, sino también para asegurar eso, que las instalaciones están dimensionadas correctamente y que además son acorde a normativa, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra atención, espero no haberme pasado de tiempo.